Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Pared Invisible. Hoy vamos a hablar de un tema que siempre nos apasiona y es los viajes o ya sea viajar o ya sea hacer una vida en el exterior. Esta vez el país de destino, Brasil. Bienvenidos. Hay historias que no se cuentan en voz alta, conversaciones que comienzan con una carcajada y terminan abriendo una herida. En este espacio nos sentamos frente al micrófono para hablar de lo invisible, lo cotidiano, lo que a veces duele y otras veces también. Bienvenidos a La Pared Invisible. 4 temporadas, decenas de voces y un mismo propósito: romper el silencio de lo que nadie se atreve a nombrar. ¿Estás listo para escuchar lo que casi nunca se dice? Esto es La Pared Invisible. Hoy tenemos un invitado súper especial porque lo conocemos, bueno, yo lo conozco desde que nací. Bueno, prácticamente como toda la vida. Les presento a Miguel, él es mi primo y Miguel todo. Y hoy vamos a tener un podcast súper especial porque, bueno, como Heiner lo contó, este podcast se llama La Pared Invisible, y si esta es la primera vez que ustedes nos están escuchando, están viendo, ustedes se estarán diciendo como, bueno, ¿y qué es eso de la pared invisible? Este concepto de la pared invisible básicamente es ese espacio donde nos dimos cuenta que todos creemos entender cierta situación y resulta que no, realmente la entendemos una vez hemos cruzado esa pared. Y hoy, como decía Heiner, vamos a hablar sobre migrar a otro país, en este caso, Brasil. Entonces, Miguel, cuéntanos, por favor, vamos a remontarnos tú nos dirás cuántos años. Empecemos con, ¿qué te hizo pensar o en qué momento te encontrabas cuando decidiste, me voy para Brasil? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero que todo, gracias por esta invitación. Es un honor que me hacen. Y pues, ¿qué me hizo pensar mudarme a Brasil? Yo creo que el génesis de todo esto fue cuando hice mi primera migración, que fue en Argentina. Y nunca antes había visto tanta concentración de brasileños en un solo lugar. Y entender que por más que uno piense que el portugués es parecido y fácil de aprender, no, es otra lengua, no la sabemos porque en Colombia pues generalmente se enseña inglés, francés, alemán, lenguas de verdad. Pero no miramos al vecino. Y en un momento en la Argentina del 2007, yo me vi y me sentí ridículo intentando hablar en inglés con brasileños. Y yo dije, no, esto está muy malo. Y Argentina pues tiene esta facilidad de que hay muchos cursos, hay muchas oportunidades de estudiar en el público, en el privado. Y yo dije, voy a aprender portugués. A principio como por quitarme esa duda de decir, oiga, ¿cómo es que yo voy a hablar en inglés con un brasileño? No, eso no puede ser. Confieso que en un principio yo dije, esto va a ser fácil. Me di cuenta que no, que la semejanza entre las lenguas no quiere decir que sean ni parecidas o que sean fáciles. Pero una vez me lo empecé a tomar en serio, hice 7 niveles de portugués en Argentina todavía. Y cuando se presentó la oportunidad de emigrar a Brasil, porque era el Brasil de la Copa del Mundo del 2014, de los Juegos Olímpicos del 16, digamos que yo tenía unas herramientas, que fue un portugués que yo aprendí como por quitarme el mal sabor de boca de no tener que hablar en inglés con brasileños, y ya tenía, digamos que la mitad del camino andado. Uh-huh. Y pues al ver las facilidades de migración para un país de Latinoamérica, que no es que sea fácil, pero es un proceso que si tú haces, al final de cumplir todos los papeles y documentos que te piden, tú puedes probar vivir 3 meses, que es el periodo que tenemos como turismo, 2 años, que es el periodo que se tiene como turista permanente, temporal, y después de los 2 años, pues lo pude renovar a permanente. Y pues en mi experiencia de migración en los países, yo pienso que mínimo uno necesita 6 meses para adaptarse y entender si realmente es por ahí. Después del primer año, yo pienso que pasas muchas pruebas y en mi experiencia, si tú consigues estabilidad después de 1 año, es como que si te gusta ya tienes todo y pues es cuestión de ir mejorando a cada año. Entonces creería que respondiendo a tu pregunta, digamos que era la proximidad de un proceso migratorio que uno generalmente piensa Europa, Estados Unidos, porque nos hacen creer que esa es la migración que vale. Pero está bueno mirar para el vecino. Sí. Muy bueno mirar para el vecino. O sea que
no arrancamos en Brasil propiamente, usted ya había salido a otro país y estaba viviendo en otro país antes. ¿Qué fue lo que lo motivó a dejar Colombia entonces en ese primer momento cuando salió? Bueno, ahí te tengo que responder de otra génesis que yo soy muy agradecido con cada paso. No, no existe tercer piso sin segundo y sin primero, ¿no? Entonces yo creo que no existiría un Brasil sin un México, sin una Argentina y no existiría una Argentina, Buenos Aires sin Cartagena, que para mí fue el génesis de todo. Un muchacho de clase media baja de Bogotá que por un trabajo tiene la oportunidad de irse 20 días a Cartagena, acaba convirtiéndose en una experiencia de un año, en una época muy joven, tenía 18 años. Lo que podía ser un viaje loco de verano terminó siendo como, digamos, como esa puerta que me abrió las posibilidades de decir hay mucho más que Bogotá. Y migración no es, vuelvo a ese punto, no es solo Estados Unidos o Europa. Y pues no sé, a mí Cartagena me pareció una ciudad cosmopolita y me dio herramientas y contactos de decir, hey, esto lo puedo hacer sin necesidad de tener un mundo de dinero. Entonces yo regreso de Cartagena para infelicidad de muchos que dijeron, ay, ya se le pasó la fiebre de viajar. Yo dije, no, es que yo regreso para irme. Y lo que me motivó a dejar Colombia es de pronto, no es que sea más fácil en el extranjero, pero muchas veces vivir te pone muchos desafíos constantes. Entonces yo quise apostar como en la cabeza del Miguel de 18 años, de bueno, si me voy a tener que esforzar, esforcémonos afuera. Y creo que eso fue como la pista de despegue. Y por ejemplo, bueno, ya que hablamos de Argentina, o sea, cuando tú tenías, ¿cuántos años viajaste a Argentina? Tenía 18 años cuando me fui a Argentina. Mismito, ok. Y por ejemplo... Casi 19. Ok, faltaban 2 días. Y por ejemplo, ese choque, digamos, en ambos países, digamos que, pues, porque primero era súper joven, segundo, y más Argentina, que uno tiene la noción que, pues, la cultura, la gente es un poco, ¿cómo se dice? No agresiva, sino como... El argentino es difícil. Sí, o sea, un poquito tal vez egocéntrico. Bueno, no, algunos, porque nosotros Sí. hemos tenido la oportunidad de conocer argentinos y uno dice, uy, este como que no parece de allá. No sé si es porque tenemos una noción como también que pecadito en mala onda los tenemos como un poquito creídos, pero cuéntanos, digamos, cómo fue ese choque una vez ya llegaste primero pues a Argentina y después cuando llegaste a Brasil, porque bueno, Argentina al menos uno comparte, ¿verdad? La misma lengua, el mismo idioma, entonces resulta un poquito más práctico, fácil. Pues el choque cultural realmente fue cierto, fue real. Eh, yo diría que estas cuestiones de lo del ego, de que si son o no creídos, son cosas que se encierran más en una cuestión de preconceptos. Así como Ok. los colombianos somos vistos de cierta manera allá afuera, tengo la certeza, tengo muchos amigos de afuera que vienen a Colombia y redefinen esos preconceptos, se dan cuenta que pues es como el imaginario popular de la narrativa de las novelas, de las series y pues realmente pues no sé, somos muchos millones de colombianos, es imposible que seamos todos de una sola manera. Aplica lo mismo para argentinos, yo me encontré la gente con calidad humana más humilde y más sencilla en Buenos Aires, como también me encontré gente que, pues de pronto mismo teniendo mucho mundo, porque yo veía eso, el argentino promedio viajó mucho más que el colombiano promedio, que por ejemplo no tiene una condición económica. Que a pesar de haber conocido mucho mundo, están sí muy arraigados en su orgullo, en su nube, pero pues eso es como todo en la vida. Una cosa es lo que te cuentan y otro es como tú la vives. Y yo tuve la suerte de encontrar más gente buena en el camino que de pronto personas antipáticas y también tener una relectura de Colombia. Porque cuando una persona del extranjero reconoce cosas bonitas de tu país, aparte pues, de los clichés obvios y negativos que nos rodean a nosotros, pues tú dices, yo también puedo hacer esa lectura de otras culturas también. Y ahí creo que ganamos todos. Y ya cuando llegaste a Brasil, por ejemplo, ¿tú ya tenías como algún preconcepto, como dices tú, de las personas, de los brasileros?
Eh, digamos que mis preconceptos eran positivos, no sé si existe el concepto de preconcepto positivo de Río de Janeiro, porque pues yo, si bien yo no empecé a estudiar portugués para irme a vivir un día a Río de Janeiro, es proporcional al amor y a lo bien que me fue en Argentina, porque pues yo pasé la barrera del preconcepto, obviamente que tuve que esforzarme para ganarme un lugar, para establecerme económica, académicamente en Argentina, porque pues yo estudié 5 años allá. Eh, con Brasil me pasaba que solo veía, digamos, las cosas positivas, que la gente bonita, que el deporte, que la gente muy amable, ¿cierto? Y es curioso porque, por ejemplo, con Argentina nunca me pasó de yo me voy a quedar a vivir acá. A pesar de que la amé y fue una fase del Miguel de los 19 a los 24 años, que tenía todos los ingredientes para decir aquí me quedo. Pero irónicamente, pues lo que más valioso me dio Argentina fue como más valor y coraje para decir esto es solo el comienzo. Y pues en Argentina hay mucho contacto brasileño, la cultura brasileña está muy arraigada en Brasil. En esa época más para turismo, hoy creo que viven muchas más personas como argentinos viven en Brasil. Entonces eran muchas cosas positivas que yo tenía, sabiendo que culturalmente un Brasil es más próximo a la realidad de Colombia, donde es más difícil, donde hay más desigualdad, donde de pronto la educación pública no es tan incluyente y democrática como la educación pública en Argentina. O sea que cuando usted llegó a Brasil, ¿llegó abriéndose camino o sabía que iba a llegar a estudiar o sabía que iba a llegar a trabajar o sabía cómo entró a vivir allá, pues? ¿Con qué idea? La apuesta de Brasil, porque yo pienso que cada una de mis migraciones han sido apuestas locas que no sé cómo dieron cierto. El plan era sencillo, era colocar en práctica lo que yo había aprendido en Argentina, que fueron algunos idiomas, mejor el inglés y el carro jefe, como dicen en Brasil, el líder de ese menú, era trabajar como fotógrafo. Un sueño muy difícil porque pues si no lo conseguí en Argentina, que fue donde estudié, que me haría pensar que en Brasil iría a ser mucho más fácil sin tener contactos, pero yo miré y arriesgué. Antes de que continúe, ¿usted estudió fotografía en Argentina? Sí. Ah, yo pensé que había estudiado acá. La estudió allá y esa era educación gratuita. Entonces, yo comencé haciendo cursos en universidades públicas de fotografía, cursos técnicos, pero cuando quise profesionalizar, lo hice en una escuela de fotografía privada, que pues ahí hay diferencias ricas en Colombia, diferencias con Colombia, por ejemplo, porque haber hecho ese curso de fotografía en Colombia en una privada me hubiese costado un poco más. Eh, no sé si hay algún tipo más de prestigio de decir que un colombiano estudia en una escuela de fotografía argentina y quiere ejercerlo en Brasil. Quizás a mis clientes hoy eso les dice poco y nada, pero para mí es una trayectoria que me pone un poco más, así como consecuentemente en Colombia, a mí siempre me gustó la fotografía, pero yo lo vi profesional y técnicamente cuando estaba haciendo comunicación social y periodismo aquí en Colombia. Pues ahí en ese curso que yo hice aquí en Colombia, que no terminé, pues porque me fui a Cartagena, me fui a Argentina, me encontré con el fotoperiodismo en la época de esa transición del digital para en análogo, pero fue en Argentina donde yo dije, quiero profesionalizar una pasión que llevo arraigada desde chiquito. Y bueno, pues ya en Brasil el plan era intentar ganarme mi espacio como fotógrafo. No fue fácil. En un principio volví al mundo de la gastronomía, que es lo que me permitió hasta 2013 pagarme mis viajecitos, mis estudios, mis apuestas locas. Pero ahí me di cuenta en Brasil, trabajando en la gastronomía, que duré 2 meses trabajando en un restaurante que no podemos nombrar porque no nos patrocina. No, creo que es más una cuestión interna, no es de lo externo. Me di cuenta que el Miguel que trabajaba en gastronomía para pagar sus cosas e ir al siguiente paso ya había hecho su trabajo y podía haberlo hecho tranquilamente. Pero digamos que el ambiente me hizo dar cuenta rápidamente
que si yo realmente quería ir al plano A, no debería contemplar planos B. Puede parecer tonto, pero mi entorno de mis compañeros en los trabajos de gastronomía en Argentina, en Colombia, era gente joven, contemporánea a mí, que estaba también con esa idea de colocarle más carbón a la máquina, estudiaba con gente que estudia derecho, trabajaba, perdón, con gente que estudiaba derecho, arquitectura, música, teatro, cinema, fotografía, un loco que quería trabajar para poder pagar un estudio discográfico y grabar una cinta demo. No sé qué sería de la vida de todos estos jóvenes talentos. Pero digamos que cuando tú estás en un entorno que la gente está haciendo cosas a un futuro a mediano o largo plazo, pues tú te contaminas de esa energía y aportas y te aportan y como que la rueda gira más rápido, más fácil de alguna manera. En Brasil, Río de Janeiro, yo me encuentro en un ambiente donde son padres de familia, donde son ya muy responsables, donde ven eso como su puerto seguro y no tiene nada malo porque pues cada uno está en su tiempo, en su baile, en su cosa, pero para el Miguel que quería ejercer lo que estudió, pues yo sabía que ese entorno no sería el más estimulante y pues yo estaría queriendo ser una cosa yendo por una vía que me lleva a otro lado. Entonces ahí viene una apuesta más grande que es decir, ya llegué acá, si yo quiero comerme el cuento de que voy a ser un fotógrafo, pues necesito empezar a creérmelo yo mismo. Y pues fue difícil porque en ese momento mi único trabajo era realmente ese restaurante cuyo nombre no diremos esta noche. Eh, pero pues me arriesgué. Tenía un poquito de ahorros que todavía tenía de un trabajito que tuve como fotógrafo que no fue muy duradero en México. Y los fondos de tantos años de gastronomía y dije, bueno, vine para jugármela. Tengo poco que perder, entonces vamos. Bueno, y por ejemplo, de pronto hayan personas que quieran irse para Brasil. ¿Cómo fue ese proceso, digamos, legal? Es decir, tú llegaste como turista y después, o tú ya sabías, por ejemplo, esa visa que nos contaste de los 2 años, antes de irte, tú ya estabas como mentalizado eso, o tú entraste como turista y allá, a medida que iban pasando, dentro de los 90 días tú dijiste, bueno, yo voy a aplicar esta visa de los 2 años, ¿cómo fue como ese proceso legal? ¿Cómo se dice? Sí, legal. Bueno, una parte fundamental que yo siempre destaco a la hora de emigrar es estar bien informado, para que no te tomen de sorpresa informaciones, eh, para no justificarse en, pero yo no sabía, y el problema suyo si tú no sabes, ¿no? Y una de las ventajas que tienen migraciones dentro del Mercosur es que no es un bicho de 7 cabezas. Yo ya sabía, o sea, legalmente nosotros tenemos hasta 90 días como turistas, pero en ese año, en el 2013, recientemente Colombia fue agregado honorario, honorífico, no sé cómo lo dicen, del Mercosur. Es y no es, o sea, Colombia no es miembro oficial del Mercosur, pero es un invitado honorario del Mercosur, que son políticas de los países que hacen entre ellos. Entonces ese beneficio, esa membresía honorífica nos daba un beneficio a los colombianos de acceder a que después de los 90 días, si tú haces los trámites necesarios que necesitas antecedentes judiciales de tu país de origen, yo en mi caso como era colombiano viviendo en Argentina, tuve que llevar antecedentes de mi país y del país donde había residido los últimos, no recuerdo si eran 9 meses, un año, ¿no? Pero yo ya llegué a Brasil sabiendo que tenía que tener eso. Ahí que está la importancia de informarse muy bien. Entonces, reuní los papeles. En Brasil necesitaba antecedentes judiciales de Brasil después de esos 90 días. Pagar unos aranceles que te informan en las páginas de los consulados. Presentar la documentación, todo con sellos de apostilla, un poco engorroso. Pero a diferencia de otros procesos migratorios, si tú reúnes todo eso litúrgicamente, al final te dan tu residencia. Y fue lo que yo hice. Tenía 2 años de residencia temporaria que me permitía trabajar, estudiar, no ausentarme por más de 3 meses porque perdía mis derechos y pues estar dentro de la ley y en todos
requisitos, quesitos de la vida. No matar, no robar, ese tipo de cosas. Lo mínimo. Usted llegó y consiguió esa residencia y después de que pasaron los 2 años, ¿qué hizo para poder prorrogar o para poder alargar más su estadía? Generalmente lo que pasa después de esos 2 años, la ventaja de estos países es que ellos te colocan las reglas del juego ahí. Tú tienes que buscarlas, ¿no? Yo en mi caso sabía, bueno, después de los 2 años mi ideal es continuar y tener todas las garantías que yo necesito para poder tener una vida estable y pues saber que yo necesito cumplir. Eh, para tú renovar el visto de residente temporario para residente permanente, tienes que demostrar fuentes de ingreso legales. Si tú tienes un contrato laboral con alguna empresa vigente, legal en Brasil, pues es solo mostrar tus contracheques y decir, mira, yo me gano la vida haciendo esto. En mi caso, como desde que llegué a Brasil siempre fui trabajador autónomo, pues tenía que presentar declaración de renta, hecho por una contadora certificada que diga, esta información es real, este señor se gana su dinero legalmente. Ese por la parte de medios. Vuelve y juega el cuento de los antecedentes que demuestre que en mis 2 años en Brasil no cometí ningún tipo de irregularidades, no violé los términos de residencia. Es muy importante si tú, por ejemplo, mi visto se vencía el 20 de marzo del 2015. Yo desde enero del 2015 ya comencé a hacer todos los papeles para que antes de que se venza pues yo tengo una transición tranquila. Vi muchas situaciones del tipo que se le venció todo el 20 y llegó el 21 y dice, pero yo no sabía. Problema tuyo. Y ahí entran en un limbo que pues como todo en la vida, información es poder, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, básicamente para renovar de temporario a permanente es reunir fuentes de ingreso, justificar tus fuentes de ingreso, antecedentes judiciales de Brasil, de nuevo todo apostillado, presentarlo de nuevo todo allá, y de ahí pasas de permanente, de residente permanente a extranjero residente. Tus 2 años se convierten en 10 años que puedes estudiar, trabajar, tener todos los derechos y obligaciones de un ciudadano brasileño, residente extranjero, que sería mi caso. Y en 2024 mis 10 años se vencieron y tuve que renovarlo. Pues tenía la opción, después del 5.º año de que tú vives en Brasil, tú tienes la opción de naturalizarte. Yo no lo he elegido quizás la naturalización por pereza. Para darse cuenta de eso. Sí, sí, la verdad, sí. No, y Heiner, que es topilo. Así, hola, hola, hola. Ah, sí, sí, se mueve el cosito, ya creo. Mi amor, tú comienzas porque yo hace rato ya no grabo y no sé cómo se hace la vuelta. Por favor. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Pared Invisible. Hoy vamos a hablar de un tema que siempre nos apasiona y es los viajes, o ya sea viajar o ya sea hacer una vida en el exterior. Esta vez el país de destino, Brasil. Bienvenidos. Vamos a nuestra pauta comercial. Ya regresamos. De los mismos criadores de El Chupapanza, Liga, Megafresh, Con Collagenio, Tiamina, Biotina, Niacina, Electrolytos, Proteina, Vitaminas A, C, EY Solo 140 calorías. Bueno, después de nuestra pauta comercial, quería preguntarte cómo fue esta primera experiencia para conseguir trabajo. O sea, ¿fue muy difícil? O sea, tú llegaste, hola, soy colombiano, pero he vivido en Argentina últimamente. ¿Fue fácil o fue difícil conseguir trabajo? O sea, porque, por ejemplo, nos ha pasado que las personas que nos han contado su experiencia, como que dicen, no, primero me tocó hacer X trabajo. O sea, como que lo más difícil es que alguien pues te dé un contrato formal para que tú puedas como empezar todo tu proceso migratorio legal. ¿Cómo fue ese pedazo de trabajo? Fue difícil porque lo primero que te preguntan si tienes todos los documentos legales. Yo ya teniendo esa experiencia en otros países sabía que ir
a buscar trabajo formal, por así decirlo, sin tener toda la documentación, era pues perder el tiempo o exponerme a prebendas de que, ok, yo te recibo así sin los documentos, pero te estoy haciendo un favor y ya como que entras en desventaja. Digamos que yo prefería cogerme a, ok, ya tengo, porque una vez tú tienes todos tus documentos, tú tienes que hacer una cosa en Brasil que se llama CPF, que el CPF es la cédula fiscal. Todas las compras que tú hagas, transacciones de banco, van cargadas a ese número. Para que ustedes tengan noción, un recién nacido nace, se le hace la huellita digital, registro, ¿verdad? Y se le hace su CPF. Es un número que te acompaña para toda la vida. Y aparte de eso, la cartera de trabajo, que es la cartera de trabajo. Todo trabajo que yo vaya a conseguir a lo largo de mi vida va a estar asociado a un número, que es mi número de trabajador. Entonces, para que un empleador me contrate, él me va a pedir, ¿tienes CPF? ¿Tienes cartera de trabajo? Ok, contratado. Miguel Ángel, inicia el día de tal, con un salario de tanto, hora tanto. Y eso a lo largo de tu vida está arraigado. Siempre y cuando tengas un trabajo con prestaciones, contrato laboral, ese tipo de cosas, ¿no? El tamaño de la dificultad de mi primer empleo brasileño, pues una parte de mí esperaba que, no sé, iba a conseguir trabajo como fotógrafo enseguida. No es así. Fui por la gastronomía y pues fue cuando terminé en ese lugar que el inconsciente me traiciona y casi lo nombro, pero no lo nombraré. Y pues tenía todo. Obviamente me dijeron, ¿y tú de dónde eres? Le respondí mi nacionalidad. ¿Tienen los documentos? Sí. Les mencioné mi experiencia en gastronomía y como que para ellos era muy contratable. Y digamos que eso fue bueno. Cuando llevas un mes y poco sin trabajo, tú dices, ok, lo necesito. No es lo que quiero, pero lo necesito. En mis compañeros de trabajo causó un efecto como que al ver que yo tenía experiencia gastronómica de Bogotá, Cartagena, Buenos Aires, este tipo viene a quitarnos nuestro trabajo, va a querer ser el gerente del mes. Y pues yo estaba como que en la otra mano de decir, si yo hubiese querido ser el gerente de algo, lo hubiese hecho en otros países donde ya tenía mucho más trayectoria y hubiese podido quedarme. De hecho, Colombia, cuando yo me fui, yo ya trabajaba en otro restaurante que estaba haciendo un curso de entrenamiento para ser gerente y yo elegí irme porque no era lo que yo quería. Entonces, como que llegar a Brasil ya con un título profesional, que fue mi respuesta a darle las espaldas a un cargo alto de gerencia en la gastronomía colombiana, no sentía que tenía mucho sentido hacerlo en Brasil. Y ahí viene después la historia de cómo yo digo, si lo que yo quiero es el plan A, que es ser fotógrafo, pues me tengo que comer el cuento del plan A. Saliéndonos un poquito del trabajo y pensando como en esa integración social, en ese hacer parte de la sociedad, ¿cómo fue la relación con amigos, vecinos, parejas? Como esa parte un poco más sentimental, más del corazón. De pronto también mencionar algo de la separación de la familia o bueno, ese tipo, el corazón, ¿cómo se siente una vez llega allá? Personalmente el caso de Brasil, creo que tuve mucha acogida desde un principio. Me parece que Brasil es un país que te recibe de brazos abiertos. Yo vivo en una ciudad donde literalmente el icono de la ciudad es el Cristo, que está todo el tiempo. Entonces yo creo que tuve mucha suerte en ese punto, pero también ya tenía de cierta manera mucha experiencia de saber cómo entrar. Porque una vez que tú entiendes el ser extranjero, sabes que tienes que hacer una muy buena lectura del público, de cómo les entras, de qué les gusta, de qué no les gusta. Al final tú eres invitado. Tú no vas a la casa de nadie esperando a que atiendan tus caprichos, a que entiendan tus costumbres. Tú intentas entender cómo es ellos. Si a ellos les gusta quitarse los zapatos antes de entrar a la casa, tú tienes que ser lo suficientemente sensible para entender que eso es una norma. Se te pueden escapar unas, otras, y eso es muy importante, entender
que así como va a haber gente que te va a corregir con, tú no eres de acá, no entiendes nada, devuélvete a tu país, hay gente que te va a hablar desde un amor de que tal vez ellos alguna vez fueron extranjeros o sus hijos o parientes están siendo extranjeros. Y ahí viene una parte muy importante, porque al Brasil ser un país más, sí. Más pluricultural, que recibe culturas de todo el mundo, que tiene turismo todo el tiempo, que es una de las ciudades más visitadas de América Latina, yo creo que ellos vibran diferente con el extranjero. Y eso pues es también como una facilidad que ellos te dan, que vuelve y juega. Si tú estás sensible lo suficientemente a eso, pues vas a entender un poco más la dinámica del juego y acaba siendo un baile muy, muy bonito. No siempre le sale bonito, pero es interesante. En relación al desarraigo de la familia, pues yo ya tenía una ventaja, que yo ya tenía mucha más distancia con ellos. Ya cuando llego a Brasil yo ya tenía 6 años, casi 7 de estar lejos de ellos. Entonces yo pienso que para ellos era tal vez como, otro país que este muchacho se va. Ahí viene una cosa muy interesante que pues mi familia colombiana me decía, pero Brasil, Río de Janeiro, es muy peligroso. Y hoy en día todavía tengo muchos entornos conocidos, colegas de trabajo que me dicen, Colombia, no, muy peligroso. Entonces todo es muy relativo. Pero yo quiero agregar ahí que yo me acuerdo que de hecho me parece como muy valiosa tu historia, porque a pesar que tú tenías 18, bueno, si tú tenías 18, yo tenía como 15, 4 años nos llevamos con los dedos. Pero a mí me parecía súper chévere porque desde tu salida a Cartagena, o sea, era muy joven, o sea, era aparte que migrar, digámoslo así, a nivel nacional con 18 años, pues era como, la locura. Y tal vez lo que tú dices, claro, uno dice, ay, el muchacho sabes allá a parrandear, o sea, a trabajar, no. Y yo creo que ha sido como muy importante en todo tu desarrollo, que yo creo que ha sido muy juicioso. Obvio, no significa que sea una santa paloma y él, mejor dicho, a rezar todo el día, obvio no. Pero creo que dentro de todo es que has sabido ahorrar, siempre ha sido como, porque no sé, yo, ha sido como muy organizado. Y me acuerdo que cuando, pues, nos enteramos que migré para Argentina, Argentina, no sé qué, aparte que, bueno, esa es otra historia porque no solo él, sino su hermano. Entonces uno es como, ¿cómo así? Y después Brasil, y uno dice, pero, y a lo que voy, es que me parece muy valioso porque es como es decir, como la apertura de los viajes. O sea, si bien, por ejemplo, obvio, ya sabemos la historia de mi hermana también migró, pero uno dice, no, así tan jóvenes. Y lo que tú dices, uno siempre es como, no, Estados Unidos, Europa, y cuando es alguien que decide emigrar para Sudamérica, uno dice como, y como que uno empieza a ver que la logra, uno dice como, qué interesante. Entonces siento que ha sido una historia muy bonita porque es como no sé, como la demostración de, bueno, yo voy a ir a lucharla porque pues digamos que sabemos que no sé si la palabra correcta sea incierto, o sea, era como un futuro incierto, así como dice, pero pues igual te la jugaste y me pareció súper chévere porque era como, aparte que en esa época como que no había tanta comunicación, bueno, yo no sé por qué siento que era como muy lejos, pero bueno, siento que no hablábamos o sea, no era como ahorita que uno tiene un WhatsApp y uno habla con el que está en Dubái, con el que está pero se me hacía uno como que, uy, bueno, que le vaya bien, pero no había como esa comunicación tan fluida, pero igual, no sé, o sea, uno estaba emocionado porque yo tengo un primo que está en Brasil, yo tengo un primo que no sé qué. Entonces era muy bonito porque pues fueron los que abrieron la puerta a los demás, como decir, inspirar para uno atreverse a viajar y yo creo que, por ejemplo, no solo para nosotros, sino, por ejemplo, tus sobrinas, yo digo, es la confirmación que ellas también pueden atreverse a salir y yo creo que sí, ya viendo que ustedes lo han hecho, o sea, a lo que voy con todo esto es que uno definitivamente puede ser. Todas estas vueltas a lo que voy. No, pues que uno no sabe a quién le puede cambiar la vida, porque pues uno, fíjate que si uno puede conocer allá al amigo que está por allá en el exterior, pero cuando ve uno que el familiar lo logra, pues uno dice, uy, yo también puedo. Entonces yo siento que ustedes han sido como la apertura de ese camino de sí se puede conseguir y sí se puede conquistar, así no sean, ¿cómo es el dicho? En su tierra nadie es Nadie es profeta. Eso. Entonces, bueno, no me acuerdo por qué estoy diciendo todo esto, pero prosigue. Y en cuanto a las relaciones románticas. ¿Y cómo son las cariocas? Sí, ¿cómo es la movida allá? Cariocas son garotas de Río de Janeiro y garotas son mujeres. Las cariocas son mi punto.
No, es muy curioso porque yo creo que la última vez que yo me relacioné con una mujer colombiana fue en el 2010. Técnicamente yo pues en los años jóvenes que viví aquí en Bogotá tuve una que otra noviecita colombiana, pero pues eran relaciones de otro tipo de enfoque cuando se es preadolescente, adolescente, digamos que no fueron trascendentales en esto de las experiencias del amor. Mis relaciones más significantes así han sido con brasileñas. La exnovia viendo, no, eso fue, ¿cómo fue que dijo la palabra? Fue insignificante. Esto se puede editar, esto se puede editar. No lo vamos, esto es rating. Ninguna colombiana fue herida o su susceptibilidad o sentimiento. Todas fueron amadas como si fuesen sido todas. Es la parte del ridículo. No, eso fue un suicidio lo que acabé de decir. Yo creo que el hecho de no haberme aprofundado mucho en las mieles del amor en Colombia, no me da como mucho margen de comparación. El hecho que yo haya mencionado que así, la última vez que me relacioné con una colombiana fue en 2010, era un Miguel Ángel que tenía 22 años. Entonces no tengo así un marco de comparación. En Brasil, en Río de Janeiro, yo creo que las relaciones son un poco más, se viven de una manera más intensa. Digamos que el lugar en común donde tú puedes conocer gente, además de los lugares obvios, como el bar, el centro comercial, el ambiente de estudio, trabajo, es la playa. O sea, en Río de Janeiro, el 90 y tanto por ciento de la vida sucede en la playa, en la cultura de la playa. Entonces hay mucho culto al deporte, hay mucho culto al sol, le damos mucha importancia, ya soy un carioca, a la vida social que acontece en la playa y alrededor de la playa. Y la playa tiene una cosa maravillosa que te ayuda a despojar de tus inseguridades, de tus miedos, porque yo pienso que no es lo mismo tú invitar a salir a una chica con 5 camadas de ropa, chaqueta y a tomarse algo calientico y cohibirse a marcar a las 2 de la tarde en el puesto 5 de Copacabana con la chica que no sabes si va a ser más que una salida o no sé qué puede pasar. Pero ya comenzamos, parece tonto, pero ya comenzamos con mucho despeje de ropa y no es solo como, uy, a ver qué tiene, pero como que ese morbo superficial de, oh, necesito quitarte las camadas, literal y filosóficamente hablando, como que se va. Entonces una vez quitas esa X, hay otras cosas más interesantes en ese juego de la seducción que puede ser una actitud muy, digamos, descolada, se dice en Brasil, que es ser como muy cool, muy sollado, ¿no? De si tienes una conversa interesante, de si tienes un ritmo de vida, ¿no? ¿Qué estereotipo, de cierta manera, tú juegas? ¿Qué papel desempeñas? Fíjate que a veces uno crece, claro, pues si total, tú te creaste ejemplo nosotros en Colombia, pues para nosotros lo normal, o en Bogotá, pues bueno, sí, porque el que se cría en Cartagena, pues ajá. Pero uno de verdad que se cría con muchos conceptos y predisposiciones, pero así tal cual tú lo mencionas, me parece súper interesante. Sí. O sea, uno ya entra más tranquilo, o sea, esto es lo que hay y así soy y tú también eres así y no me importa, o sea, es decir... Es como que se le quita el peso a esa parte física que, ¿verdad? Lo que usted dice, que quiere uno desvestir, no, pues que ya lo ves, no va, lo que falta por ver no es mucho, entonces ya podemos pasar realmente a lo importante, claro, es muy valioso. Sí, uy, mira. Es como que automáticamente lo que ves es lo que hay, matas un tabú que a veces puede idealizar muchas posibles relaciones o lo contrario de idealizarlas. Y ver eso, o sea, como que los cuerpos son cuerpos. Puedes estar muy seco, sarado, maleado o ser una persona normal. No va a ser eso lo que te va a definir o lo que va a hacer quedarme contigo o no.
porque tú puedes ser la garota del verano, la chica más linda, pero si no conectamos en energía, no pasa nada. O yo puedo de pronto no tener el físico más esbelto y esculpido, pero si puedo conectar con la persona, sacando esa tensión de, si es bonito, sí, porque si no, no. Ya creo que uno gana algunos puntos. Por lo menos yo lo viví y lo entiendo así de esa manera. Y es que además el peso se le quita a la relación, a la otra persona, pero uno mismo también se siente más seguro, pues porque sí, porque uno está en las mismas condiciones, todos estamos en las mismas condiciones, entonces uno también ya empieza a quitarse un montón de cosas que juzgando de pronto por nuestra experiencia en Bogotá, donde uno está arropado y claro, uno sí quisiera verse de una forma distinta, uno sí quisiera estar porque le da importancia a uno en ese aspecto. Si ya no lo tienes, es bacanísimo, o sea, es más fácil. Entrando en nuestros últimos minutos, en nuestra última parte, quisiera preguntarle si se ve estando forever and ever allá o si le gustaría de pronto mudarse a otro país, hacer otra. ¿Cuál es como su proyección de aquí en adelante en Brasil o en la vida? Qué pregunta. En la vida yo creo que ya casi cerca de los 40 años, la proyección es como seguir repitiendo la receta que te sale bien de pronto. Eh, Ojo, cuando quiero decir repitiéndola es no modificándola porque pues digamos que hay un público que ya va porque haces esa receta. En ese caso ese público soy yo. Yo ya sé lo que me funciona y sé, digamos, cómo hacerlo. Entonces mi ejercicio práctico es repetirlo, es hacer una constancia hasta llegar al punto de que lo difícil parezca simple. Eh, Mantenerse, ganarse una forma de vida en tu país es difícil, afuera lo hace un poco más difícil. Entonces, cuando tú consigues eso en un país que no es el tuyo, hoy yo lo pienso así, dejarlo es, sería como un poco de renunciar a algo que está funcionando bien. Eh, y al mismo momento, lo que pasó conmigo en Brasil, en Río de Janeiro, es de cierta manera todo y mucho más de lo que yo esperaba conseguir cuando migré. Obviamente que yo no esperaba, tiene que ser en Río de Janeiro haciendo X y Y. No, pero yo decía, o sea, claro que el Miguel Ángel que salió por primera vez de Colombia, además de miedo, quería decir cuál va a ser el próximo país. Si no me va bien, no importa, yo lo cambio porque si ya cambié el mío, pues voy a cambiar el otro y voy a cambiar el otro y voy a cambiar el otro. El Miguel Ángel que llega el día que cumple 25 años a Río de Janeiro tiene emoción, pero ya no es tan joven como quizás el Miguel de 19 años, no es viejo, pero ya se pregunta a sí mismo, ¿y cuántas veces más vamos a repetir este juego? Las veces que sea necesario, y eso creo que eso es un principio de vida, uno se levanta las veces que sea necesario. Pero en el fondo uno añora encontrar ese lugar, ese canchiño feliz para, pues creo que todos en un momento así como necesitamos el caos para crear y salir a lugares impensables y la aventura por la aventura. Creo que también todos necesitamos en un momento la cama planchadita, la almohada suavecita, la panadería que tiene el pan que nos gusta, eh, ese tipo de cosas. Y yo me siento muy afortunado porque lo encontré allí al otro lado del Amazonas. Que, o sea, yo me fui al extremo sur, me fui a Centroamérica, me fui para allá y lo encontré. Entonces, hoy por hoy no le vería mucho sentido de irme por iniciativa propia porque me cansé de mi realidad que tanto trabajo me costó conseguir. No le vería mucho sentido. Obviamente, pues como un aventurero raíz, si lo tengo que hacer de nuevo, lo haría. Las veces que sea necesario. Pero yo hoy puedo elegir y eso me parece una maravilla y elegir quedarte
en el tercer mundo, en una ciudad violenta, en todo lo que tú puedas entender de preconceptos que la gente tenga de Río de Janeiro o de Brasil o de cualquier país latinoamericano. Porque a veces pasa que, uy, me la estoy comiendo, pero estoy en Europa o estoy en Estados Unidos. Yo pienso, se puede tener una buena vida en América Latina, dentro de tu cultura. Ahí ya pasamos a definir qué es lo que significa una buena vida y qué es lo que tú quieres. Hay gente que quiere el sueño americano, pues vayan por su sueño americano. Yo quise el sueño tercermundista y, y me quedo con él. Yo quisiera, antes de cerrar, rescatar algo muy importante que a lo largo de la conversación y de lo que yo conozco de antes de su historia, y me parece muy llamativo, es que llamativo y que de hecho me inspira, o sea que me acabo de dar cuenta que es muy inspirador para mí personalmente, y es que no importa el trabajo, los estudios que uno tiene, lo que uno ya tenga de antes y que crea que eso es lo que tiene que ser, usted siempre estuvo haciéndole, pues renovándose, redescubriéndose. Me pareció bacanísimo que estaba en el área de la culinaria, de la cocina, y en Argentina quiso fotografía su sueño. Llegó a Brasil a probar fotografía su sueño y pero ahorita está estudiando otra cosa, reconstruyéndose, agrandándose. Pues sí, o sea, como en ese humigue mucho más de lo que salió de Colombia y que siempre va sumando conocimiento y va sumando facetas, que me parece algo muy interesante cuando uno va a salir del país. No sé si es mi preconcepción, pero uno tiende a quedarse, no, es esto y fue lo que yo estudié y lo que yo no voy a hacer nada más porque es que es por ahí, por aquí. Y resulta que esa flexibilidad con la que usted vive lo ha llevado a construir cosas chéveres, a construir su vida, su legado, que nos transmite al resto de ese aprender y de ese querer, no tenerle miedo a probar algo nuevo, no tenerle miedo a, pues si no es por ahí, intento otra cosa, o sea, sí, siendo muy, muy flexible, que me parece que siento que la mayoría que dejamos el país, que salimos e intentamos algo así con la intención de, uno se aferra, tiene que ser por aquí, por aquí, por aquí, y no quiere probar algo completamente distinto, entre comillas, para probar, solo por el hecho de probar, solo por el hecho de experimentar, de conocer, de crecer. Y eso me parece algo muy valioso de su historia, porque lo que digo, siento que me inspira, me hace pensar en nuestros proyectos, en, bueno, nosotros esa flexibilidad, esa capacidad de pensar lo distinto, de qué pasaría si conozco, bueno, yo le hago, no hay problema. Esa actitud me parece algo súper chévere. No sé si tienes algo que agregar, mi amor linda. Miguel, algo que tenga que agregar, un consejo, una frase célebre de las suyas. No me siento No, estoy emocionado después de esas palabras. No me siento en una posición de dar consejos. Pienso que cada experiencia es única. Pienso que un buen sinónimo de éxito, si es que se puede cuantificar el éxito, es cuando la gente de tu entorno, y mi entorno pues tiene una particularidad que no hago mucha parte en el día a día de mi entorno, no, por lo menos el de la familia colombiana, pues porque ya son casi 18 años viviendo afuera, pero en esta visita, que es la cuarta vez que vengo a Colombia desde que me fui, creo que recibir ese tipo de comentarios pues sin proponérmelo, porque es que yo nunca hice esto para inspirar a nadie. Ay, permitámonos llorar, ¿no? Bueno, retomando, gracias por la invitación. En este viaje, no solo de ustedes, como de muchas personas allegadas, tuve la oportunidad de escuchar bastantes comentarios positivos sobre quizás mi trayectoria, y en resumidas cuentas sobre cosas que hice pues por la inercia de salvarme a mí mismo, ¿no? Yo creo que uno no hace ese tipo de cosas pensando en voy a ser un ejemplo, voy a inspirar, voy a crear una comunidad. Creo que fue la inercia propia de
de querer trascender, de querer quebrar esa pared. Guiño, guiño. Estos patrocinadores, si pagan, los podemos nombrar. Escuchen la cuarta pared. Escúchenla. Y pues yo diría que uno de los comentarios que más se destaca y se repite a lo largo de personas de diferentes nichos que me conocieron en diferentes etapas de la vida, y que el común denominador es que quizás me ven desde lo lejos, ¿no? Y pues que uno no se imagina que hay ese tipo de miradas sobre lo que para uno es sobrevivir normal, mi día a día. Uno no se levanta diciendo, hoy seré ejemplo. Entonces es muy bonito de pronto que de alguna manera, en un lugar en el cual no estoy hace casi 18 años, tenga una reputación, si es que se le puede nombrar así, tan importante, y que el común denominador sea que soy inspirador, pues me emociona bastante, y pues creo que me hace sentir que de cierta manera valió la pena. Y si es una manera de consejo, creo que la moral de esta historia es que vale la pena acreditar en los sueños, en arriesgarse, en estrellarse las veces que sea necesario, porque creo que esos son los pasos que forman el carácter. Y endurecerse, es siempre necesario endurecerse sin perder la ternura, la humildad, la noción de que no porque fue fácil una vez va a ser siempre fácil, y pues que también de que no porque es difícil es imposible. Creo que esa es la historia. Muchas gracias, Miguel, de verdad, por aceptar la invitación, por compartirnos tu historia, por abrir tu corazón. Y gracias a ustedes por escucharnos, por vernos. Recuerden que nos pueden ver en Spotify, en YouTube, mejor dicho, en todas las plataformas. Compartan este video a estas personas que ustedes siempre ven que como que quieren viajar y como que quieren abrirse camino en otro lado. Pues bueno, este es el caso perfecto para que lo compartan. Y no se olviden suscribirse y todas esas cosas que hay que hacer para que lleguemos a más personas. Y ya, muchas gracias, Miguel, muchas gracias, mi amor. Nos vemos en la próxima. Bye. Como anfitriones, Catherine Arévalo y Heiner Guataquira. Este episodio fue grabado y producido únicamente con dispositivos móviles por Tú y Yo Producciones, Bogotá, Colombia.